Tan aplazada como la Ley de Cultura, por fin la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos referimos en este caso a las reformas, fueron tramitadas ya el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional en primera instancia. Hoy en Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes, haremos un primer acercamiento respecto de esta ley que rige a la primera función del Estado, y para ello ya nos acompañan los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador en sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos sintonizan también por la web a través de tvl.asambleanacional.gov.es. Los lunes nos pueden escuchar a través de la frecuencia de la radio de la Asamblea Nacional. Agradecemos por la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, y también al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Y de inmediato iniciamos, y estos son algunos de los puntos que incluye el informe para primer debate. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea preparó el informe para primer debate. El documento fue elaborado en base a 11 propuestas entregadas a la mesa legislativa. Joana Cedeño es la titular de la comisión. Una vez que un asambleísta es privado de libertad, inmediatamente actuaría su alterno durante el tiempo que dure la privación de la libertad. Dentro de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se incluye el procedimiento para realizar la consulta prelegislativa como un mecanismo previo a la adopción de una medida de carácter legislativo que podría afectar directamente los derechos colectivos. Además, se reducen los plazos para la entrega de información solicitada por los asambleístas. También se plantean los procedimientos para realizar las solicitudes de información, así como sanciones a los asambleístas que registren más faltas. Primera ocasión, falta injustificadamente en el 40% en un mes, tendría una multa económica del 60% del salario. Si es que esto se reitera dentro de los 6 meses, por segunda ocasión, podría tener una suspensión del cargo asambleísta y obviamente todos los beneficios económicos durante 30 días y finalmente llegar hasta la destitución si es que se reitera por una tercera ocasión. Sobre el fuero y la inmunidad parlamentaria, se establece cada concepto y se estipula un procedimiento sobre el debido proceso. Se aclara además los plazos para el reemplazo en caso de ausencia temporal o definitiva de los asambleístas principales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y bien, tomando en cuenta estos antecedentes, iniciamos este debate, lo hacemos con usted, asambleísta Torres. Una primera aproximación a estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El régimen de gobierno en el Ecuador no es parlamentario, sino presidencial, con un presidencialismo propio del Ecuador. No es igual el presidencialismo que tenemos los ecuatorianos que aquel que tienen los estadounidenses o el que tienen inclusive los colombianos o los peruanos. Tenemos nuestras propias peculiaridades porque más allá de lo que dicen las constituciones, las leyes, un régimen de gobierno se va formando en función de las prácticas cotidianas en el ámbito político y también en otros espacios más de actividad individual y colectiva. Y dentro de un régimen presidencial, el Parlamento, el Congreso, la Asamblea, como quiera llamársele, adquiere importancia en la medida en que especialmente quien dirige la función ejecutiva no asume más poderes de aquellos que normalmente se le otorgaría en un régimen de separación de poderes. Y en el Ecuador, independientemente de lo que dice la Constitución de Montecristi, hemos visto
que desde el año 2008 la Asamblea ha ido poco a poco debilitándose en su ejercicio de competencias, de funciones y de poderes. Tan cierto es esto que su capacidad legislativa es muy limitada. 30 segundos. Su capacidad de fiscalización aún más limitada y su participación política, inclusive en la conformación de los órganos del poder, es prácticamente inexistente, porque ahora se creó este nuevo órgano que tiene una representación corporativista, de corte fascista, llamado Control de Participación Ciudadana y algo más, que se encarga de filtrar, de seleccionar y finalmente de designar a los altos mandos políticos del Estado que antes los elegía el Congreso y que debieron haber sido elegidos por la Asamblea. Correcto, gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, efectivamente, este es un régimen presidencial y por ello, precisamente, la Asamblea tiene un rol preponderante. Creo que es necesario distinguir que una cosa es que exista separación institucional de las funciones del Estado, lo cual está garantizado por la Constitución del Ecuador, y otra es cómo están configuradas las fuerzas políticas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Creo que aquí, efectivamente, en estos años, si hemos logrado tener también estabilidad política, es gracias a que efectivamente el mismo movimiento que tiene la función ejecutiva tiene una mayoría en la Asamblea Nacional y actúa corresponsablemente, actúa en función de las necesidades de los intereses del país. Eso le ha permitido, por ejemplo, al gobierno actual tomar medidas económicas oportunamente. Eso ha permitido que frente a la tragedia del terremoto se puedan tomar también las medidas adecuadas de la manera más oportuna. Es decir, eso ha ayudado a que se pueda decidir. No se olvide que uno de los principales problemas que tenía la democracia ecuatoriana era precisamente el permanente conflicto de poderes. Antes, hace 10 años, la reflexión que hacían algunos de los teóricos que ahora dicen que hay concentración es precisamente que había una crisis de gobernabilidad. 30 segundos. Y por lo tanto esa crisis de gobernabilidad había que resolver. Y fue así precisamente como se empezó a fortalecer el presidencialismo en el Ecuador. No es cierto que la Constitución de Montecristi es la que endurece el presidencialismo. Yo diría, si se utilizó el presidencialismo para aplicar el modelo neoliberal, ahora se utiliza algunos de esos instrumentos del neoliberalismo precisamente para buscar de alguna forma deconstruir ese modelo de mercado con el cual se fue configurando también la sociedad ecuatoriana. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, partiendo un poco de este análisis que ustedes dos han hecho, aterrizando ya un poco en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que como lo hemos manifestado, ya han sido debatidas, en este caso en primera instancia, en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué podemos decir respecto de su contenido? Porque uno de los elementos, por ejemplo, que se desprenden de estas reformas son modificaciones en cuanto a la fiscalización, un tema que ha sido altamente cuestionado desde la oposición. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa deberían servir para reposicionar política e institucionalmente a la Asamblea, que de un tiempo a esta parte ha ido de a menos, especialmente en el lugar que ocupa dentro de la estructura institucional. En un régimen parlamentario, sea monárquico como en España, Inglaterra, o republicano como en Italia, Alemania, existe una condición para que pueda formarse el gobierno, que haya una coincidencia, una alianza, una mayoría entre el legislativo y el ejecutivo. En un régimen presidencial, como dice Virgilio, eso puede ocurrir, como efectivamente ocurre ahora, en que la mayoría oficialista pertenece al mismo partido al que pertenece el presidente de la República, pero también puede no ocurrir, y en esos casos generalmente se da un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo. Estos años en que hemos visto que el oficialismo tiene mayoría en la Asamblea y también controla el Poder Ejecutivo, se ha perdido la necesaria autonomía e independencia que debió haber tenido la Asamblea. Le voy a dar un ejemplo. Resulta que por orden o decisión de un simple subsecretario, en estos 4 años en los que yo llevo como asambleísta, se aplicaron en la Asamblea decisiones que no debieron aplicarse, relacionadas con relaciones laborales internas, inclusive con sueldos de los asambleístas.
¿Cómo puede un subsecretario, digamos un ministro, 30 segundos. resolver un tema interno de la Asamblea? La Asamblea por su propia cuenta debió haber decidido. O sea, allí ve uno una sumisión de la Asamblea, inclusive en su manejo administrativo, ante el Poder Ejecutivo. Esto, por ejemplo, debería corregirse en la ley para prohibir que ministro alguno y peor funcionarios de tercera llamados subsecretarios decidan sobre lo que tiene que hacer administrativamente una asamblea. Entonces, cuando eso ocurre, las asambleas se desploman, pierden peso, se desposicionan. Y eso hemos visto lamentablemente en la asamblea estos años, porque ha sido absorbida prácticamente en estos temas de índole administrativa y presupuestaria por funcionarios de segunda y tercera de la función ejecutiva. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿venido a menos el trabajo de la Asamblea Nacional? A ver, yo creo que los datos de lo que se ha hecho estos años contradicen lo que señala Luis Fernando. Más de 50 leyes aprobadas, y no solo las leyes que pueden ser un indicador, también los códigos. No olvidemos que precisamente durante la década del 80 y el 90 existió un esfuerzo de fuga particularista, en la que en lugar de pensar en reformas integrales, globales, lo que se hacía es tener una multiplicidad de leyes particulares. En lugar de reformar el Código Penal, se estableció leyes para cada uno de los delitos, lo cual complicaba la aplicación de justicia. Aquí, en este periodo, en general, en estos años vamos a tener seguramente la aprobación de 10 códigos, lo cual le da mayor integralidad al trabajo legislativo, y por otro lado a los ciudadanos también le permite mayor claridad respecto de lo que está vigente y lo que no está vigente. Eso es avanzar precisamente en la perspectiva de derechos. Y lo mismo, todo el sinnúmero de pedidos de información que se han registrado también no tienen precedente. De tal manera que los datos, yo digo, contradicen a lo que señala Luis Fernando. Además, el hecho, por ejemplo, de que ahora existan regulaciones para lo que tiene que ver con las relaciones laborales en la Asamblea, no parte de la intromisión de un ministro o de un subsecretario, sino de la norma constitucional. ¿Qué es lo que hace la norma constitucional con justa razón? 30 segundos. Ubicarnos a todos como servidores públicos. Y si somos servidores públicos, tenemos que estar sujetos a las reglas que rigen al servicio público. No se puede repetir, Luis Fernando, esto de que existía antes de asambleístas que ganaban por dietas, que ganaban por sesión extraordinaria. No olvides tú que había, por ejemplo, los lunes sesión con tema libre para decir cualquier cosa. Y los miércoles sesionaban en la mañana y después se convocaban en la noche a sesión extraordinaria para ganar el doble. Estas eran arbitrariedades. Yo creo que eso se ha regulado de mejor forma. Hay, sin duda, números que contradicen lo que tú afirmas. Gracias, asambleísta Hernández y asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una pausa. No se vayan, porque al volver aquí en Tesis y Antítesis conoceremos las posturas de los legisladores en torno a aquellos temas que ahora mismo son materia de reformas en lo que tiene que ver con el proyecto de ley, o en este caso, la ley que rige la función legislativa. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y también de Televisión Legislativa del Ecuador. Los lunes precisamente nos sintonizan a través de la señal de la radio y nos siguen también por ecuadorenvivo.com. El tema de esta semana, las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. De inmediato revisamos un resumen en torno a lo que tiene que ver con el debate que se produjo en el Pleno de la Asamblea Nacional. El primer debate del proyecto de reformas a la ley que rige la función legislativa arrancó luego que la ponente del informe, la asambleísta Joana Cedeño, explicara los temas incorporados. Dijo que de los 57 artículos de la normativa, 8 reforman la estructura de la Asamblea, 22 a procedimientos legislativos, mientras que 27 corresponden a cambios de forma y concordancia con otras leyes, aspecto que dijo cubrirán vacíos legales de la actual ley. Entendiendo que van a nutrir, mejorar y aportar precisamente en la construcción de esta normativa. Luego, la primera en intervenir fue la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien en su condición de legislador enfatizó en 4 propuestas puntuales de su autoría: la destitución de los asambleístas, que registren el 40% de faltas injustificadas en el Pleno y en las sesiones de comisiones, la incorporación de la consulta legislativa dentro de la ley, cambios en cuanto a la fiscalización y la reforma que elimina el vacío legal en caso que un asambleísta se encuentre privado de libertad. Y que no son responsables el momento en el que llevamos a votación proyectos
importantes de la patria. Desde la oposición, la legisladora Amay Montaño calificó de inconstitucional la destitución de un asambleísta por inasistencia, puesto que sostuvo la carta política es clara al determinar las causales por las que un legislador puede perder su condición de tal. En este momento, ese numeral y esa sanción es inconstitucional. Durante el debate, la asambleísta representante de los ecuatorianos que residen en el exterior, Jimena Peña, propuso fortalecer las casas legislativas a fin de permitir la participación de los migrantes en las comisiones a través del sistema de videollamada. También permitan la participación desde el exterior a través de la tecnología. Sobre la consulta prelegislativa, en tanto, el asambleísta César Umajinga fue claro en plantear que los temas sustantivos sean identificados por la comunidad y no por las comisiones del Parlamento. Las preguntas deben hacer del pueblo ecuatoriano. De su lado, el asambleísta Virgilio Hernández fue enfático en plantear que las unidades de técnica legislativa y de seguimiento presupuestario funcionen como órganos de la Asamblea y no dependan de la Secretaría General. Estos deben ser temas técnicos que puedan ser tratados como parte de los órganos. Mientras que el independiente Ramiro Aguilar sugirió que los ponentes de informes de los proyectos de ley no sean quienes decidan qué temas incorporar o no tras el segundo debate, sino el Pleno de la Asamblea. ¿Qué observación de las que se han hecho en el Pleno, en el segundo debate, acoge o no? Al cabo de 3 horas de discusión, el debate fue suspendido. Su reinstalación será el próximo martes, quedando pendientes cerca de 30 intervenciones de los legisladores. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, continuamos con usted, asambleísta Torres. Algunas reflexiones respecto de lo dicho en el bloque anterior. Que la Asamblea ha legislado es verdad. Por el número de leyes que ha aprobado, podríamos decir que ha sido la Asamblea sumamente fecunda. Lo que habrá que discutir, y ya se discute, es el contenido, la calidad de la ley, si es una ley que ha dado más poder a quien tiene poder, que ha hecho crecer el Estado, o es una ley que ha servido básicamente para proteger derechos y proteger a los ciudadanos. Yo allí, por ejemplo, he llegado a un balance negativo, porque la mayor parte de leyes que ha aprobado la Asamblea han dado más poder al poder estatal, en perjuicio del ciudadano. Y en ciertos casos, algunas leyes se han aprobado sin el debate que correspondía. La Ley Orgánica de Comunicación, por ejemplo, fue una ley sobre la que pudimos levantar la mano para decir sí o no y punto. Cuando esa ley debió haberse debatido, una ley que ha tenido un impacto importante, especialmente en derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, derecho a la comunicación y derecho de la información. En todo caso, más allá de la producción legislativa, también tiene que evaluarse la capacidad fiscalizadora y lo otro, el funcionamiento mismo de la Asamblea Nacional. Virgilio hace un reparo correcto. Hubo congresos en el pasado en el que efectivamente se construían sanciones para que algunos ganaran lo que no debían ganar. Pero esa corrección afortunadamente se la hizo hace unos años. No es obra de la Constitución de Montecristi. Ya antes algunos protestamos precisamente por estos hechos, ahora funciona mejor. Sin embargo, se ha detectado que hay algunos asambleístas que no van a las sesiones. 30 segundos. No sé de qué bancada, entiendo que es de la misma bancada oficialista. Asambleístas que han venido al 5 o 10% de sesiones y otros no. Precisamente es un tema que busca corregir las reformas a la ley. Esa es una propuesta interesante. Estos que no tienen excusa y faltan, pues tienen que perder su cargo, porque no puede alguien llegar a la asamblea, ganar el sueldo, no enviar a su suplente. Pues eso hay que corregir. Y creo que la experiencia de algunos asambleístas del oficialismo, entiendo que son 2 o 3 que han faltado reiteradamente, correcto, debe servir para que esto no se repita. Correcto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, sobre este tema puntual, el asambleísta Torres se refiere a estas sanciones que se establecen en las reformas a la ley para que los asambleístas que registren al menos el 40% de inasistencias injustificadas en este caso, puedan ser destituidos de sus cargos. ¿Es posible, pueden perder la curul por un tema administrativo aun cuando ellos fueron elegidos por la ciudadanía? A ver, en primer lugar, respecto de lo que decía Luis Fernando, yo creo que la ley de comunicación es un buen ejemplo de leyes que se aprueban de acuerdo a lo que dice nuestra normativa y que precisamente ahora, después de algunos años de aplicación, lo que se ve es que más bien ha potenciado artistas, creadores, que ha permitido que exista mayor difusión de la producción nacional y no ha sucedido ninguna de las catástrofes que habían anunciado. Ahora, respecto de este tema, de uno de los temas que está sujeto a discusión, me parece que aquí hay un mandato claro del pueblo.
Y el mandato, claro, es elegir esos representantes. Pero esos representantes tienen una función, que es hacer presentes los intereses de los electores, en este caso de una circunscripción territorial, porque básicamente los mecanismos de cómo se construye la representación aquí están basados en el territorio. Si esa persona no está cumpliendo el mandato que le fue otorgado por el pueblo, obviamente que tiene que perder su condición. Es inadmisible, y aquí no justifico a ninguno, ni de legisladores que pueden ser del lado oficial, ni los otros. No es posible que aquellos que no cumplen con el mandato para el que el pueblo ecuatoriano no solo les eligió, ese es un tema, pero el pueblo ecuatoriano además les paga, ¿sí? Nos paga para que efectivamente podamos cumplir. Lo mínimo que se puede hacer es concurrir al trabajo, como en cualquier otra ocupación de las personas, de los ciudadanos, ¿sí? Acudir. No puede ser que haya asambleístas que además puedan vanagloriarse de que solo van, firman las asistencias y luego se retiran, de que no participan en las comisiones, de que no participan en el pleno, de que no concurren a sus obligaciones, yo digo, ni siquiera como asambleístas, sino como ciudadanos que laboran y que trabajan y que el pueblo ecuatoriano les paga. De tal manera que este es un tema en el que creo yo que puede haber amplio acuerdo, debería establecerse normas rígidas, incluso hay en otros organismos colegiados. Si no asiste a 3 sesiones de manera consecutiva, pierde la calidad. Me parece que es un tema crucial que hay que debatir. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, hablemos ahora de la fiscalización. Ya algo mencionábamos en el primer bloque de este programa, pero también es un aspecto que se recoge dentro de estas reformas, fortalecer la fiscalización en la Asamblea Nacional. Existen algunos caminos para que un asambleísta pueda ejercer la fiscalización. El juicio político, luego de haber pasado todos los filtros. Este momento, por ejemplo, en la Asamblea se está tratando el pedido de juicio político al ministro de Educación. Ha avanzado el proceso en la comisión correspondiente. Habrá que ver qué dice la comisión, si pasa al pleno o no. Y la otra vía para fiscalizar es mediante la solicitud de información documentaria. Una vía que yo la he utilizado con bastante recato, porque veo que ha habido pedidos que superan los 1000. Yo no he pasado de unos 40, 45 pedidos relacionados efectivamente con mi función, particularmente en la provincia de Tungurahua. He recibido respuestas satisfactorias en un 85% de pedidos, en un 15% las respuestas han sido completamente evasivas. Este camino de fiscalizar debería fortalecerse en beneficio del legislador. Antiguamente, un legislador podía directamente dirigir el pedido al funcionario objeto a la fiscalización. Desde hace algún tiempo tiene que pasar por la presidencia de la Asamblea y a una unidad legislativa. Si se pudiera facilitar, eliminar los filtros para que sea más rápido, sería indudablemente mejor. Igualmente la respuesta que dé el funcionario y que sea una respuesta clara, porque los funcionarios también se esconden en respuestas del subsecretario A, el subsecretario B, adjuntan los oficios de los subsecretarios y no responden, por ejemplo, los ministros a quienes uno les está preguntando sobre temas que tienen en unos casos interés nacional y en otros interés de índole provincial. Frente a todos esos desafíos, el proceso de fiscalización indudablemente tiene que mejorar. Y en la ley ojalá se den mayores facilidades a los que fiscalizan, que somos los legisladores, antes que excesivas protecciones a quienes son objeto de la fiscalización. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Creo que hay que fortalecer institucionalmente los roles de la fiscalización, y para eso precisamente hay que dotarle a la Asamblea de la posibilidad de un seguimiento adecuado a cada una de las áreas del Ejecutivo. Me parece que este es el principal problema para que no se pueda tener procesos que además estén adecuadamente fundamentados. ¿Qué pasa ahora? Que generalmente se presentan estas iniciativas cuando se detecta algún problema, alguna dificultad, cuando algún legislador también cree que se ha incumplido la norma. Cuando esto debería ser procesado de acuerdo a cada una de las áreas que hay en el Ejecutivo y también que corresponden con las comisiones que existen en la Asamblea. Es importante, por ejemplo, esta obligación que tienen los funcionarios de seguridad
de los ministerios que corresponden con la seguridad tanto interna como externa, de venir y presentar cada 6 meses cuentas, informes de su gestión. Si esto se trasladaría a las otras áreas, podríamos tener que cada una de las comisiones tiene la obligación de hacer el seguimiento a determinados funcionarios y puede ir desarrollando este análisis de manera semestral, de tal forma que los procesos, si es que existieran, puedan ser fundamentados. Me parece que este es un paso importante. Hay que dotarle de mayor institucionalidad a la posibilidad de fiscalización. ¿Esta propuesta suya, que ya la hemos conocido de tiempo atrás, se incluyó en este informe preparado por la comisión? No se ha incluido este aspecto, es de los temas en los que hay que insistir, y hay otros que en cambio sí se han recogido, como por ejemplo el tema relacionado con la necesidad de incluir otros funcionarios que tienen el rango de ministros, otras instituciones que tienen una importancia vital, como por ejemplo lo que puede ser el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿sí? Para que la Asamblea también pueda hacer seguimiento a esas áreas. Hay que fortalecer institucionalmente la capacidad de fiscalizar de la Asamblea. Correcto. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis. Ya regresamos. Y bien, amigos, estamos ya en el último bloque de tesis y antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. En este espacio, los asambleístas tendrán 3 minutos cada uno para sus comentarios finales sobre el tema que abordamos esta semana, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Avanzamos con usted, asambleísta Torres. En este proyecto de reforma se clarifican las figuras de fuero e inmunidad parlamentaria. ¿Un poco podría explicarnos estos elementos? Estaría bien que se aclare debidamente cuándo goza de fuero un asambleísta, cómo debe entenderse la verdadera dimensión de la inmunidad. El fuero no es otra cosa que una prerrogativa que tiene el asambleísta para ser juzgado en determinados casos, no por el juez al que le juzga a cualquier persona, ciudadano, sino por un juez de jerarquía. Por ejemplo, en un proceso penal, un asambleísta tiene fuero de Corte Nacional de Justicia. En temas de índole civil, el fuero no necesariamente se aplica. En un tema, diga usted, comercial, privado del asambleísta, no tiene fuero para ser procesado su caso en la Corte Nacional. Entonces, ello tiene que quedar precisado. Y en cuanto a la inmunidad, hemos vivido algunas experiencias en la Asamblea. El caso, por ejemplo, de Clever Jiménez. Precisamente eso le iba a consultar. ¿Cómo habría cambiado esto que ahora mismo se tramita en la situación de Clever Jiménez? Bueno, yo espero que en esta reforma se amplíe la cobertura del legislador. En el caso de Clever Jiménez, una jueza consideró que él, cuando dijo lo que dijo del presidente, lo había dicho como ciudadano privado y no como asambleísta, y le juzgaron de ese modo, es decir, no se respetó la inmunidad. La inmunidad supone que para poder enjuiciarle a un legislador se necesita autorización de la Asamblea, pero la inmunidad también señala que un asambleísta no es responsable, por ejemplo, civilmente, por las decisiones que adopta. Entonces, este es un tema importante, el de la inmunidad y el del fuero. Pero también hay otro que debería ser debidamente tratado en la ley, el debate como tal. El ponente de la ley tiene demasiados poderes para incorporar luego del debate lo que él cree que tiene que incorporarse, con lo cual al final se convierte la ley en una ley del ponente, cuando lo lógico debería ser que el ponente efectivamente considera lo que se ha dicho en el segundo debate, expone lo que él considera que han dicho otros, y luego debería reunirse en la comisión correspondiente para que allí se procese el tema y no sea el ponente exclusivamente el que incorpore esos temas. Tal y como ocurre luego del primer debate. Hay la discusión, se recogen los insumos, todo esto regresa a la comisión al trámite. Por lo menos que se conozca, porque mire usted, en la Ley Orgánica de Comunicación, el ponente recogió lo que se había dicho en el segundo debate, fue al texto y se votó. 30 segundos. Y no hubo oportunidad de debatir aquellos que habíamos llegado recién a la nueva legislatura. Y otro tema que debería corregirse es la forma como se debate. Yo no creo que deba permitirse que se lean las intervenciones. Los legisladores deberían estar preparados para exponer y, por supuesto, leer referencias, servirse de ayudas, pero llegar a leer
discursos que estimo yo en muchos casos son preparados por asesores, me parece que es una falta de respeto a los demás legisladores. ¿Que existe una prohibición ya en la norma misma? No, no existe. Ahora un legislador... No, pero la propuesta es esta, que claro, exista una que prohibición no se pueda expresa. leer, pero claro, cuando expone el legislador tenga sus ayudas, Correcto. pero que no lea como ahora ocurre, ¿no? Correcto. Y el que quiere leer, pues que no hable. Correcto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, de allí varios elementos que comentar. Sí, a ver, yo creo que realmente es un tema de forma el que si lee o no. Me parece que lo fundamental es que pueda enterarse, que pueda prepararse sobre cada uno de los temas y aportar. Creo que ese es el elemento central. Se puede también hablar sin leer y decir cualquier cosa, como efectivamente vemos, ¿no? Creo yo que lo importante es que se pueda tener preparación sobre cada uno de los temas. Es inconcebible que muchas veces se pueda venir a los debates y no se conozca siquiera qué se va a tratar. Si alguna vez los medios harían un test de simplemente estar informados de cuáles son los temas que se van a tratar, con seguridad, en muchas ocasiones no se sabría siquiera esos temas. De tal manera que ¿Hay una prohibición expresa? Yo no creo. ¿No? A mí me parece que lo importante es que los asambleístas estén enterados de los temas que se tratan y puedan haberse inteligenciado y estudiado cada uno de esos temas. Correcto. A ver, yo creo que hay algunos temas, algunos aspectos que sí deben ser revisados, tal cual planteé en la intervención. Por ejemplo, hay algunos relacionados con los temas de asistencia y quórum, que tienen que ver con este problema que ya se puede convertir en un problema mayor, que esto señala la falta de asistencia a los asambleístas. No puede ser, y en la propuesta se plantea que si no en 45 minutos no se logra reunir el quórum, se convoca nuevamente para el otro día, por lo menos con 24 horas. Pero ¿qué pasa con los asambleístas que sí fueron? Estuvieron ahí y por culpa de otros no se pudieron instalar en sesión, ¿sí? Entonces, lo que debería hacerse es registrarse a los que estuvieron, a los que fueron a la convocatoria, y como existió convocatoria, multarse a los que no dieron quórum. No puede ser de otra manera. Lo mismo si hay legisladores que en el transcurso de la sesión abandonaron la sesión e impidieron que el resto trabaje, habría también que tomar medidas disciplinarias. Eso no puede ser de otra ocurre en la manera. actualidad. No ocurre en la actualidad, y también en el proyecto no está reglamentado. ¿Sí? Lo que señala el proyecto es que si no hubo quórum, se tiene que convocar 24 horas luego. Con lo cual se pierde el tiempo, pero además se castiga a los que sí concurren a las sesiones. Me parece que ese es, por ejemplo, un tema importante. Creo que no hay que complicar lo que en este momento funciona bien. Esto de permitir los cambios de los presidentes va a significar que cada vez que hay algún movimiento de mayorías, otra vez se reorganice la asamblea. Me parece que eso no es adecuado. Yo creo que quizá sería importante que el ponente por lo menos pueda exponer en la comisión, me parece que eso es posible de hacer, sin que tenga que requerir de la aprobación de la comisión para poder presentar su ponencia final, porque eso significaría establecer un tercer debate, y bien podría darse el caso que un proyecto se aprueba, ¿sí?, en segundo, pero después no tiene los votos para presentar la ponencia final. Creo que podría presentarse a la comisión, pero el ponente tiene finalmente la responsabilidad. Creo que hay otros temas sensibles. ¿Qué pasa ahora, con esto concluyo, cuando, por ejemplo, no hay los votos para aprobar o negar? Se queda un asunto en lo que conocemos como el limbo. Hay que establecer reglas cuando un asunto se puede volver a tratar, ¿no?, cuando no ha tenido los votos necesarios. Hay aspectos que son necesarios modificar, pero lo fundamental es que la Asamblea pueda representar los intereses ciudadanos, que ese es nuestro rol, que ese es nuestro papel. Gracias, asambleísta Hernández y asambleísta Torres, por sus criterios. Evidentemente, este tema todavía será materia de discusión, toda vez que en lo posterior se esperaría ya el segundo y definitivo debate de este proyecto de reformas. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, Asociados Se Crea, y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.